Estimados estudiantes de la materia Organización del Computador, en esta oportunidad vengo por aquí para, estoy por aquí para tratar un tema interesante en relación a la organización del computador y que eh, les puede ayudar a lo que es el conocimiento de los buses del computador como uno de los elementos importantes en la estructura del computador. Tenemos entonces los fundamentos de computadora. Tenemos los USEX. Por aquí tenemos en esta página un concepto de los buses. El bus es canal, es un sistema digital por donde se transfieren datos entre los componentes de una computadora. O sea, son los canales que existen en la arquitectura del computador que permite la comunicación entre esos componentes de la computadora. Está formado por cables o pistas que llamamos en circuitos impresos, dispositivos, dispositivos como resistores y condensadores y circuitos integrados. Tenemos los buses de tipo serie y los de tipo paralelo. Los de tipo serie manda o transfiere datos bit a bit y los de paralelo manda un grupo de bits simultáneamente. Por ejemplo, pueden ser 8 bits. Entonces, en este caso, la transferencia en paralelo parece ser más conveniente en cuanto a la velocidad. Sin embargo, la transferencia en paralelo tiene sus desventajas. En cuanto a la frecuencia de reloj en el bus paralelo, tiene que ser más reducida. Y en cuanto a la longitud de los cables que forman el bus, está limitada por los posibles interferencias, el ruido y los retardos en la señal. En los bus en serie están formados por varios canales. Es decir, se transfiere entonces en bit a bit, pero utilizando varios canales de serie simultáneamente. Era habitual usar más que todos los buses paralelos y utilizando quizás los buses de serie en menos dispositivos. Pero con los años muchas veces esto ha sido reemplazado. Entonces lo que hacen los canales es esta comunicación de las conexiones lógicas entre los componentes del computador. Por supuesto, si nos vamos a las generaciones de la computadora, la primera generación tenían dos sistemas de buses, uno para la memoria y otro para los demás dispositivos. De tal manera que el CPU tenía que tener acceso a dos sistemas con instrucciones para cada uno, protocolos y sincronizaciones diferentes. Por supuesto, esto era para las primeras generaciones de computadoras. En la segunda generación ya se hablaba de que el bus fuera pasivo y se usara el CPU como control. Ya entonces aquí entramos en el control de las instrucciones. Y entonces ya aquí hablamos de algo más complejo como es la conexión del procesador con la memoria RAM, los buses de expansión, el uso del chipset. Entonces la arquitectura se iba realizando de forma un poquito más compleja. Ya en la tercera generación existen las conexiones punto a punto, a diferencia de la primera y la segunda generación. Por supuesto, tenemos entonces en los buses seriales y los buses en paralelo. El bus en paralelo envía los bytes en grupos, en, en grupos puede ser de 8, 16, y ha traído muchos beneficios, aunque la bus en serie también tiene sus beneficios.
Y el bus en serie manda la información bit a bit en registros uno a uno. Esa es la definición o la forma de trabajo del paralelo y del serie. Existen dentro de la computadora los llamados bus de control, que es el que gobierna y tiene acceso a controlar las líneas de datos y las líneas de dirección. Como estas líneas se comparten con varios componentes, se tiene entonces que proveer un mecanismo que controle cómo van a ser utilizados. De tal manera que las señales de control transmiten son órdenes para, como la palabra lo dice, controlar el acceso a estas de dirección y de datos. De manera de que no haya colisión de la información en el sitio. Y el bus de direcciones es el que manda la dirección a las celdas de memoria donde va a estar lo que es el direccionamiento en la memoria RAM. Esto lo hace dentro de la memoria principal. Este bus de direcciones es un canal del microprocesador totalmente independiente del bus de datos. Tenemos el bus de datos y tenemos otro que es el bus de dirección. Aquí en el bus de direcciones es donde se establece a dónde va la dirección, a dónde va a llevar el dato que se está transmitiendo. De tal manera que el bus de dirección entonces es este conjunto de líneas necesarias para indicar la dirección donde va a ser llevado el dato. El bus de datos es el dato que transporta, que se transporta o que se está llevando entre el intercambio entre el CPU y el resto de las unidades que conforman el computador. También existen los bus multiplexados que utilizan líneas eléctricas multiplexadas para el uso de las direcciones y de los datos. Esto, ¿qué significa? Que estas líneas se comportan unas veces como bus de dirección y otras veces como bus de datos, pero no iguales al mismo tiempo. ¿Ok? Tendremos aquí un diagrama, tenemos el CPU, el bus de control, el bus de datos y el bus de dirección. Este controla las acciones del bus de datos y el bus de direcciones para que no colapsen. Por aquí va el dato que se va a transportar, se va a llevar, y por aquí la dirección a la cual se va a llevar. Esto es realmente el funcionamiento de los buses. Lo tenemos también en este gráfico, el CPU, el bus de control, de entradas y de salidas con el procesador, y lo que son las direcciones y los datos que van con relación a la memoria. Y bueno, por aquí tenemos un material completo y se lo voy a colocar en el aula virtual donde explica esto que acabo de explicarles o de indicarles en el video, que tiene que ver con este material sobre la estructura de los buses y sus conexiones, y que permite entonces eh, reunir, o sea, conectar los procesador, memoria, entrada y salida del computador y la unidad aritmético lógica. ¿Y cuáles son esos tipos de comunicaciones de la memoria CPU? Del CPU a la memoria, de los dispositivos de entrada y salida al CPU, del CPU a las unidades de entrada y salida, y lo que son la memoria a las entradas y salidas y viceversa. Son estos cables que ustedes ven en el medio. Y bueno, aquí tendríamos el modelo de von Neumann que especifica el modelo básico, donde está la unidad de control, la memoria, la unidad aritmético lógica y la unidad de entrada y salida, los periféricos y el bus, que es el que comunica todos esos elementos. Bueno, les voy a dejar esta guía en el aula virtual, la pueden descargar, la pueden leer y analizar como complemento de lo que es la unidad de segundo grado. Como siempre les digo, me pueden escribir por el foro de dudas en caso de alguna inquietud. Estaré siempre atenta.